Volvemos de la pausa publicitaria y ahora vamos a tratar aparatos que nos ayudan a determinar los lugares que visitamos, pues si hay fenomenología o no de forma paranormal. Para ello, José Manuel García Bautista, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, compañero? Buenas noches. Vamos a intentar hacer una labor de enseñanza a la audiencia para que vea, para que entienda los aparatos que utilizamos en nuestras investigaciones. ¿Por cuál quieres empezar? Pues sí, como tú comentabas, vamos a hacer una labor un poco de enseñar a los telespectadores precisamente esas máquinas que nos pueden ayudar a todo lo que es captar o que haya indicios en un determinado lugar sobre lo que son los fenómenos extraños. Primero vamos a ir de menos a más, si te parece. Vamos a empezar por los medidores de campos electromagnéticos, los EMF, los K2 que le llaman, que suele ser un aparato el cual, bueno, pues te marca el nivel que se encuentra en un determinado lugar a nivel de campos. Lo normal que suele haber, lo normal que nos puede indicar es entre un valor de 60 y 90. Entonces, la unidad que tiene la medida es el Tesla y a partir de ahí, todo lo que supere los 90, pues evidentemente un valor que nos debe de llevar a pensar que, bueno, podría haber algo raro, pero ojo, que no todo tiene que por qué ser paranormal, si nos encontramos cerca de una fuente que emana o que emita ondas electromagnéticas, como puede ser un frigorífico, como puede ser un microondas, una propia señal de wifi, todo eso va a alterar irremediablemente lo que es la medida. Entonces, la persona que lo porta debe de tenerlo muy en cuenta y saber, por supuesto, que se puede encontrar ahí un problema y se puede encontrar ahí, pues bueno, lo que es simplemente una medida errónea, una medida, ningún dato, en este caso nos puede llevar al error. Ese como primer aparato, un instrumento sencillito, un instrumento que como verás no tiene demasiada complejidad, ¿verdad? Sí, no tiene complejidad. Luego, pero José Manuel, voy a contar una anécdota muy curiosa del aparato que, como tú bien decías, cualquier campo electromagnético va a hacer que este aparato salte. Nosotros tenemos uno en propiedad y bueno, es un aparato relativamente sencillo de conseguir, barato y demás, y probándolo sí que es verdad que probándolo en nuestras instalaciones pues había zonas que parecían cargadas, ¿no?, de alguna manera, y no era más que cuando nos acercábamos a las mochilas que usamos para realizar los directos, que no son más que mochilas vía 3G, 4G, que emiten a través de ese tipo de redes, y claro, es un campo electromagnético, lo estamos acercando a un campo electromagnético, como detector de campos, pues saltaba. Y esa era la anécdota, ¿no? O sea que hay que usarlo, pero siempre alejado de ese tipo de aparatos electrónicos. Claro, cuando vamos, por ejemplo, a un lugar abandonado, pues evidentemente que ahí, en un lugar abandonado, haya menos posibilidades de caer en uno de estos errores, pues evidentemente está claro que si, por ejemplo, lo hacemos en un domicilio particular, que pueda haber, bueno, desde la propia instalación eléctrica hasta la propia señal wifi, como te indicaba anteriormente, que pueda hacer que el aparato realmente dé un problema, dé una lectura errónea. Otro aparato importante, el termómetro. Igualmente, bueno, hay que decir que no todo el mundo que va a una investigación tiene por qué ir armado, equipado de un EMF, de un K2. Fíjate que antaño, estoy hablando de cuando yo empezaba en esto de la investigación, lo que llevábamos era una brújula. Y si la brújula empezaba a bailar en plena investigación, pues era indicativo de que algo extraño estaba ocurriendo. Con lo cual, oye, también es un método casero y económico. Otro aparato, como te indicaba antes, un termómetro. Un termómetro, en este caso, que tenga un rango de medida adecuado. En ocasiones yo he visto hacer investigaciones con estaciones meteorológicas. Las estaciones meteorológicas hay que decir que no son lo más correcto, no es lo más... Hombre, si no hay otra cosa se admite. Pero no es lo más adecuado porque la medición que suelen hacer es aproximadamente una batida
cada 2 minutos o cada minuto. Ujú. Entonces, aunque es y se considera que puede ser orientativa, no es de precisión. La precisión se alcanza cuando se hace aproximadamente cada 10 segundos una medida, es cuando se suele considerar que hay un rango ya preciso, y una por segundo es cuando estamos hablando de un rango profesional. Claro, ¿Por qué? Porque lo que vamos a tratar de captar son mediciones, en este caso, lo más precisa posible del fenómeno de termogénesis. Y el fenómeno de termogénesis puede durar, bueno, pues puede durar segundos, puede durar, como tú sabes, apenas unos segundos, y ese instante que te comento, pues es lo suficientemente certero como para decir, entre tal tiempo y tal tiempo, ha habido un fenómeno en el cual, bueno, incluso las grabadoras han podido captar algo extraño. claro. Pues que sepamos también que ese fenómeno es muy claro. Un ejemplo de todo esto, pues que yo recuerde, lo tenemos, por ejemplo, en el Pabellón de la Muerte, que es el lugar donde fuimos a hacer una investigación, Ujú. que había unas claras subidas y bajadas de temperatura, y en los que se notaba perfectamente cómo ese frío pues se iba apoderando de nosotros, pese a que la temperatura en la ciudad era bastante correcta y era bastante cálida. Ujú. Y sin embargo se captaban, o en otras investigaciones que hemos tenido la oportunidad, como por ejemplo en la última que realizamos en Manzanilla, que cuando Correcto. estábamos en la sala, en este caso principal, notábamos como el frío invadía el lugar y lo hacía en fracciones de segundo, Sí. con lo que es importante también llevar uno de esos aparatos, es decir, es importante llevar siempre pues algo que nos indique las temperaturas o la temperatura, el registro de temperatura que hacen un determinado punto. Ujú. También se están llevando últimamente aparatos que sirven para captar lo que son los detectores de presencia. Yo he de decirte, Dani, que un detector de presencia inicialmente no surge para captar fantasmas. Esto lo he comentado más de una ocasión. La primera vez que se usan detectores de fantasmas, detectores de presencia, es para captar los presuntos fantasmas que habían en el restaurante Vianda, el restaurante aquel famoso de la calle Ujú. Arbijo, en el cual nos vimos sumidos en una investigación interesantísima. Pero evidentemente no están llamados a eso, no están llamados a captar fantasmas. Estaban llamados por la capacidad que tiene a captar algo tan interesante como la presencia de otros seres humanos que pudieran provocar, Claro. bueno, pues, lo que es la detección por parte de los mismos. Sí es verdad que se mostró especialmente certero en aquella ocasión, y desde entonces son llevados a este tipo de lugares. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en las que capta masa, es decir, masa de volumen, y es lo que provoca que salte. Un ejemplo de todo lo que estamos hablando es cuando llevamos, por ejemplo, a la famosa REMPO, ¿verdad? Ujú. Que no deja de ser un detector de presencia, un detector de variaciones de temperatura y un detector de campos electromagnéticos, un todo en uno. Ese aparato que sabes que cuando detecta algo, cuando salta, empiezan a encenderse una serie de luces, y esas luces son las que nos van a marcar, bueno, pues que realmente, oye, pudiéramos estar acompañados de una presencia en el lugar que estemos. Eso podríamos decir que son bueno, pues los componentes más básicos que tenemos que llevar en Ujú. cuanto a grabar, ¿verdad? En cuanto a captar. Una Hablando, grabadora es importante. José Manuel, hablando de la REMPO, por recordar también a la audiencia, aparato que también saltó o detectó algo en Manzanilla. Exactamente. Incluso fíjate, fuera de cámara, cuando no estábamos todavía en el directo, Ujú. yo calculo que unos minutos después de ponerlos en marcha, comenzaron a sonar en esa famosa zona del reloj, Ujú. y ya, bueno, la verdad es que nos llamó la atención. A nosotros nos ha ocurrido en la Casa de los Niños, otro lugar que también hemos visitado aquí en este programa, Ujú. donde hace unas semanas se puso, se ubicó y bueno, saltó, se quedó callado,
se empezaron a sentir ruidos, raps, se consultó aquello de si has sido tú, puedes volver a tocarlo. Notamos que el aparato volvió a sonar, volvió a tocar, acompañado en este caso de una psicofonía que decía 7. Fíjate, Dani, qué curioso, porque había sido colocado en el 7º peldaño de la escalera que daba acceso precisamente a la planta superior. Nada es casualidad. Todo tiene que ver con todo y evidentemente cuando estás sujeto a esto, en verdad comprendes que los aparatos funcionan. Claro. Una grabadora normal también es básica. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque lo que pretendemos es grabar esos sonidos, grabar las posibles inclusiones que hay. Independientemente de las máquinas que actualmente manejamos, que son bastante complejas, bueno, cuando nos estamos iniciando en todo este proceso de buscar lo imposible, una grabadora se antoja como casi, yo te diría que una herramienta vital dentro de la investigación. ¿Se puede considerar a José Manuel la grabadora como la pionera de la parapsicología? Se puede considerar como la pionera en lo que es la transcomunicación instrumental. Porque al fin y al cabo hay que recordar que fue Friedrich Jürgenson quien, grabando con una grabadora, en este caso de bobina abierta, que la función es la misma, es decir, un registro de audio, un soporte físico o virtual, es lo de menos, pero lo registra, y él grabó la voz de su madre, que le decía aquello de Friedrich, mi pequeño Friedrich. Es decir, nos encontramos con algo que realmente no deja de ser un dato curioso, y sí es verdad que es esa máquina vital en lo que es una investigación. Por tanto, de una grabadora siempre tenemos que ir armados. Si es digital, hay que tener algo en cuenta, que no debe de ir en MP3. No se puede poner en formato de MP3. Sé que es más largo, sé que te da una mayor solidez en cuanto a tiempo de grabación, pero recorta el valor de pico de cada grabación. Claro. Por lo tanto, se pierde información y se puede perder todo lo que son los registros psicofónicos. Hay que saberlo, evidentemente. ¿Cuál es el formato idóneo para grabar? El formato idóneo es el WAV, que es un método sin comprimir, bastante amplio, de bastante peso, hay que decirlo, como aproximadamente entre 25 y 30 veces más que un formato MP3, y allá donde una grabación de 1 hora puede pesar aproximadamente 90 megas, pues con un formato WAV se te puede ir a bastante más, es decir, se te puede ir a casi 1 giga. Con lo cual hay que tener cuidado con ese formato, pero hay que saberlo. También últimamente se lleva lo que es una máquina que se llama un EDI. El EDI es también una forma de llevar un detector de campos y demás, pero este lo que añade es un geógrafo. Un geógrafo, pues que lo que sirve es para mover o para detectar movimientos, pero movimientos físicos que se realicen sobre el terreno. Evidentemente la máquina tiene otra función profesional, te puedes imaginar, pero bueno, no deja de ser curioso. No deja de ser curioso que ese EDI, si nos paramos a verlo, pues es también muy solícito en los casos, y sin embargo, bueno, no siempre es recomendable porque reúne un conjunto de herramientas que también da falsos positivos. Y nos podemos creer que hay algo raro, cuando realmente lo que se está generando es precisamente una amalgama de datos que provocan en la máquina un error. Importante una cámara de fotos. Una cámara de fotos para tratar de grabar, de inmortalizar todo lo que está ocurriendo. Claro. ¿Vale cualquier cámara? A mí muchas veces me han preguntado, pero oye, ¿vale cualquier cámara? En principio sí. Lo que debe tener es flash, debe tener una óptica buena, que hoy día la mayoría de las cámaras tienen esa óptica que la verdad es que sirve. Se puede tener una cámara que grabe también en vídeo, aunque hay que decir que no todas te van a dar una calidad de una cámara de televisión. Una cámara de televisión es una cámara de televisión, claro, y una cámara de fotos es una cámara de fotos.
Aunque últimamente, eso vosotros lo sabéis igual que yo, bueno, pues hay cámaras que te dan las mismas prestaciones que una videocámara Claro, o que incluso el podamos móvil, utilizar. Con incluso lo el cual, móvil. exactamente, hay que tener eso en cuenta ahora. Hay que tener eso en cuenta para no perdernos demasiado, ¿verdad? Mm, ¿Qué más tenemos que llevar a una investigación en cuanto a máquina, en cuanto a aparataje? He hablado de una cámara de fotos, evidentemente una cámara de vídeo. ¿Por qué? Porque también es importante el poder registrar, documentar todo lo que se hace. Fíjate que en ese punto me detengo y hago también un inciso. Si la cámara tiene visión nocturna, mm, es decir, el famoso night shot, mejor. ¿Por qué? Porque podremos grabar sin foco y claro. enturbia menos el ambiente que se está haciendo. Y además, esto es importante porque al grabar en un entorno de infrarrojo, estamos grabando en un nivel de frecuencia óptica en la que nuestro ojo no puede ver y puede captar detalles que de otra forma pasan desapercibidos, inadvertidos. Ujú, Hay un espectro de luz que no podemos captar, que es el que está por encima del soporte, en este caso óptico, de todo lo que es nuestro soporte visual, que ocurre como con el sonido, hay infrasonido, hay ultrasonido, ujú, aquí nos encontramos los infrarrojos y los ultravioletas, que claro. son dos tipos de espectros diferentes. Bueno, pues el infrarrojo es muy importante. En el infrarrojo, bueno, pues se han captado todo lo que son orbes, que en alguna ocasión en el programa lo hemos sacado, que son esas esferitas de luz que se Sí. pasean de un lado a otro y que resultan tan espectaculares. En ese mismo soporte se han grabado sombras. Yo quiero acordarme ahora mismo de la Casa de los Secretos, de la cual hablamos en Zona Oculta, Sí. en la cual, gracias a ella, pues se pudieron grabar volumen de cierta similitud, no hablar, que o lo ocasionaba algo con la apariencia humana, que se paseaba por la famosa casa, que era objeto de nuestro estudio, de nuestra investigación, Ujú, y que va a resultar también clave a la hora de poder ver, poder visualizar imágenes en un entorno sin luz, es decir, en un entorno en el que no tengamos rango visual ninguno por, en este caso, ausencia de luz. Es importante. Eh, Seguimos caminando por lo que es nuestra particular trayectoria de aparatos y nos vamos siquiera a las Spirit. sí. La Spirit Box. La Spirit Box es una máquina, yo siempre lo suelo decir, es Correcto. una radio que en este caso, claro, en este caso, esa radio lo que no se detiene en ningún dial, tiene diferentes rangos de velocidad para pasar de un entorno a otro, de un Ujú, punto a otro, de esas paradas que tiene la frecuencia modulada o la onda media. Debe de tener onda media y frecuencia modulada, ujú, ideal en aquellas que menos cadenas hay, por lo tanto nos tendremos que ir a la AM. Y ahí, bueno, pues ahí hay una serie de barridos que va desde los 200 milisegundos, es decir, un quinto de segundo, a medio segundo, es decir, 500 milisegundos, ujú, y en ese rango nosotros podemos elegir a la velocidad a la que se quiere que se desplace, ideal un cuarto de segundo, 250 milisegundos, y a partir de ahí que la máquina empiece a hacer el típico barrido. ujú, Hay que tenerle paciencia, hay que tener oído. No se trata de una comunicación fluida, simplemente lo que va esbozando son diferentes sílabas. Lo ideal es grabarlo y luego, cuando se está en casa, en el estudio, pues proceder a escuchar todo eso e ir cortando allá donde no hay esas sílabas que queremos entender. claro. Lo normal, en muchas ocasiones se forma un mensaje y ese mensaje sea coherente, sea lógico e incluso, bueno, pues nos transmita algo que realmente puede ser bastante significativo con respecto al caso. Ujú, Actualmente son caras, máquinas que son caras,
se venden junto con el típico altavoz, Sí. también es importante, pero que de alguna forma, bueno, pues hemos de tenerlo en cuenta. No todo el mundo tiene que ir armado. Entramos, si quieren, todo lo que son otros tipos de máquinas, como por ejemplo, nosotros llevamos la Spirit Radio, ¿verdad? Que tan buenos resultados nos da siempre. Claro, la Spirit Radio, yo he de decir que no vale cualquier Spirit Radio que se localice en Internet, que Google Play tiene un buen número de Spirit Radio, no todas valen. Es decir, nosotros la aplicación que utilizamos es una aplicación que está diseñada ex profeso para nosotros, en base a otra máquina, tú lo sabes, que es la Ovilus, que la hemos tenido físicamente también con nosotros, Sí. y es el mismo software, en este caso, en un entorno Android. Cuando digo el mismo software es porque es el mismo, es decir, adaptado a ese entorno. Esto es una máquina que realmente lo que hace es convertir un sonido que es ruido blanco, que es el que genera la propia máquina, y a partir de ahí, bueno, pues lo transmite para establecer esa transcomunicación instrumental bilateral, la que nosotros hablamos y nos contestan o nos hablan. Te digo que es importante saber elegir, porque la mayoría de las aplicaciones que nos vamos a encontrar, si no se tiene esa Ovilus, como en mi caso, que tengo la máquina original, la mayoría de las aplicaciones que vamos a encontrar en Internet son emuladores. Sí. Un emulador es un emulador imita nuestra máquina, la máquina original. Se le han insertado queriendo todo lo que son diferentes frases y palabras. Entonces, cíclicamente lo va a sacar. Eso no vale. Es decir, lo que tiene que ser es un software libre, un software digamos, de inteligencia artificial independiente, Claro. que lo que hace es que el mismo aparato, en función de lo que va captando, te va lanzando el mensaje coherente o no que está en este caso tratando de transmitir. Eso también es importante. Si ya nos ponemos muy sofisticados, compañeros, una cámara térmica. Claro. Una cámara térmica se escapa ya de muchos bolsillos, y que no es ni más ni menos que, como antes te hablaba de visión en infrarrojo, pues ahora hablamos de todo lo que son cuerpos que emiten calor. La máquina, gracias a la óptica que tiene, no solo capta ese calor, sino que te sabe decir la temperatura y el movimiento que tiene. Y ahí hemos captado, bueno, auténticas maravillas. Yo recuerdo en la Hacienda Perdida de Tarazona, que también tenemos recuerdos, sobre todo nuestra compañera, pues nos vamos a encontrar que ahí nosotros veíamos perfectamente en cierta ocasión una forma moverse, y esa forma estaba a menos 12 grados de temperatura e iba tocando a todas las personas que estaban en un grupo el día que fuimos, evidentemente independientemente de la investigación que hizo allí Zona Oculta, y nos marcó que era un lugar ciertamente, yo diría que ciertamente cargado. Esas máquinas, Dani, serían, bueno, el manual, dentro del manual del kit de supervivencia de un buscador de misterio, las que por lo menos las más básicas se deberían de llevar. Y luego, a partir de ahí, algo que no debe faltar: la paciencia. La paciencia debe de ser la herramienta básica del investigador, y aquella herramienta, como te comentaba, que bueno, debe de dotarlo del empuje suficiente como para permanecer en un sitio, ir un día, otro día, Claro. hasta que capte pues lo imposible, precisamente. Eso en cuanto al apartado de aparataje, como tú bien mencionas, pero en cuanto al esoterismo, también hay numerosos objetos que tienen bueno, esa carga esotérica, ¿no? Esa tabla Ouija, ese péndulo, ese libro con el que a veces hacemos también la investigación, y bueno, numerosos más que hay por ahí. Menciona algunos. Empiezo por el péndulo. El péndulo, porque es un elemento que se suele llevar mucho, que suele ser una, se me va a permitir la expresión, aunque no es correcta, una pesa que está realizada en cuarzo, en una piedra particularmente sensible, que pende de una cuerda o cadena, y que la persona va a sostener, debe de mantenerla inerte
en el aire y que va a responder sí o no. Normalmente, si gira a un lado, va a ser que sí, si gira a otro, va a ser que no. Ujú. O se va a mover de forma alocada si detecta algo. El péndulo, evidentemente, la persona que lo porta debe de manejarlo con soltura, con eficiencia y sabiendo que no es ella la que interviene. Claro. Tenemos la famosa tijera, el juego de la tijera que nosotros llevamos. Ujú. Solo es una tijera que atraviesa un libro, que tiene diferentes cuerdas atadas, todo tiene un número y un porqué, que lleva un ritual realizado y que teniendo 2 dedos, en este caso, que se sostengan esa tijera, pues se le hace una pregunta de control Ujú. y gira para un lado, gira para otro. En muchas ocasiones también se dice que, bueno, eso es aquel que lo mueve. Tú sabes que yo hay veces que me he quitado, he dejado a miembros del equipo con esa tijera y la tijera se ha movido sola. Ujú. Es decir, también es importante y también ha sido definitorio. Yo tengo un amigo en la Facultad de Física de aquí de la Universidad de Sevilla que quiso poner a prueba la tijera porque él creía que era la persona la que lo movía. Y bueno, estuvimos en el laboratorio de la Universidad de Física. Es algo muy típico, José Manuel, esto que acabas de mencionar, de pensar que eso es imposible y pensar que es la otra persona la que lo está moviendo, y hasta que tú no lo pruebas en tus propias carnes, no ves que aquello se mueve o se cae, en este caso, sin que nadie lo intente mover, que aquello se mueve solo. Yo hablo sobre todo del péndulo, que yo nunca lo había probado y lo probé gracias a Charo, y del tema de la tijera, que también, pues bueno, había pensado, ¿no? O llegas a pensar de, bueno, es la otra persona, pero aquello no lo mueve nadie. La verdad es que no lo mueve nadie. Y cuando se dice, no, el subconsciente, y cuando cambias a los sujetos, cuando pones a alguien que no tiene sugestión ninguna, o como te estaba comentando antes, y si coges dos, como se probó, 2 émbolos, sobre esos 2 émbolos asientas la tijera y queda suspendido en 2 máquinas, y preguntas en un lugar que además en la facultad sabemos que pasan cosas, y se empieza a mover la tijera, ¿quién la está moviendo? No hay corrientes de aire, no hay factor humano, y contesta acertadamente a las preguntas. Es complicado, ¿eh? Es muy difícil en este caso, que de hecho a mí el profesor de física me decía que era imposible, y sin embargo aquello se movía. ¿Cómo? La verdad es que no sabemos el mecanismo del llamado juego esotérico, pero tú lo sabes bien. Se mueve y acierta. Eso es más complicado. Y luego está la Ouija. La Ouija, bueno, típico tablero basado en la planchette francesa, todas las letras del abecedario, todos los números del 0 al 9, hola y adiós, sí y no, un máster, 4 jugadores, 4 personas que quieran experimentar, y a partir de ahí va deletreando. No es algo inmediato, pero también a mí me ocurre como a ti. Yo es un tema en el que no creía particularmente. Hoy día me cuesta también creer en él, pero sin embargo he de reconocer que la moneda, el máster, lo que como queramos llamarlo, se mueve. Y eso sí es importante. Y eso, la verdad es que nos deja, bueno, pues con la sensación que el aparato realmente, o en este caso, la Ouija en sí, pues también está contactando con algo, ¿verdad? Con lo cual, esos 3 elementos esotéricos, esos 3 juegos, nosotros decimos juegos esotéricos, pero que realmente son elementos que pueden servir de una forma un poco más subjetiva para una investigación. Evidentemente. El último paso es una persona, el último paso es querer llevar a un medio, como nos ha ocurrido, y querernos llevar a Rafael de Alba, por ejemplo, pero bueno, eso ya es algo que queda al margen, porque yo también lo considero algo un poco más subjetivo, en tanto en cuanto hay cosas que bueno, quedan entre la persona y lo que dice que está captando, pero que son los elementos que sirven en una investigación y que sirven al propósito de la investigación.
José Manuel, estos temas son, estos aparatos de los que estamos hablando, no se les recomienda usar a personas que sean menores de edad, evidentemente, por el trastorno que le pudiera causar, y mucho menos la tabla Ouija, el péndulo o el tarot y este tipo de cosas que sí que son algo más esotéricas. Antes de terminar y antes de despedirte, sí que hay un aparato que hemos usado en tan solo una ocasión y no quiero olvidarme de él porque era el casco de Dios, si mal no recuerdo, y explícalo brevemente y con eso terminamos. El casco de Dios, que sería un sofisticado equipo que se le coloca en la cabeza a una persona y que le transmite impulsos eléctricos para generar un estado alterado de conciencia. ¿Con ello qué ganamos? Pues inducir que pueda acceder, que pueda ver, sentir, escuchar aquello que no podemos. En todo momento está monitorizado, es una prueba segura y, fíjate, lo más importante, pues luego tenemos a la persona que cuenta su experiencia en primera persona y nos habla de ese acceso a esa parte donde habitualmente el ser humano no puede llegar. Fran, lo primero, la experiencia. Pues mira, ha sido un poco de incertidumbre porque me han sonado como 3 voces distintas. Colócate aquí en medio, volvemos a repetir, como no estamos microfonados todos, ahí. Me han sonado como 3 voces distintas. A lo primero no entendía lo que me querían decir. Y han sido palabras sueltas. Yo estaba intentando que tocaran el aparato, pero lo que he conseguido son palabras sueltas. Una de ellas me ha dicho diablo, la otra me ha dicho fuego, arma de fuego. Después ahora soñar. Ahora te voy a contar una relación del arma de fuego con otra cosa que estábamos hablando. Después me han dicho soñar, volar y desnudo. Luego te hemos visto mirar mucho hacia alrededor tuya. Sí. Como si estuvieras incómodo, como si te sintieras un poco acompañado. Sí, porque escuchaba como un ruido, como de pisadas. Como pasos aquí atrás, ¿verdad? Exactamente, yo le preguntaba que si era él, pero no me... Eran muy evidentes esas pisadas. Sí, no, eran pisadas, pero no me contestaba. Entonces, por eso miraba, digo, no veo nada. Pero sí, escuchaba lo que era la pisada. ¿A nivel de percepción? De percepción, algún escalofrío cuando me ha dicho sobre todo la palabra diablo. Claro. Pero bien. Así usaba Fran, un compañero que viene a bastantes investigaciones con nosotros, ese casco de Dios que mencionaba. José Manuel, muchísimas gracias. Compañero, gracias a vosotros. Lo próximo, aplicarlo sobre el terreno de nuevo. Correcto. Y hasta aquí todo el contenido que teníamos preparado para hoy. Dentro de 7 días, muchísimo más aquí en Zona Oculta.